Muy buenos días, amados hermanos y personas que a esta hora puedan escuchar y ver este mensaje de parte del Señor para todos. Estamos en el devocional Hablando con Dios en casa. Y lo primero es pedir la dirección del Espíritu Santo para que esta palabra que haya de ser reflexionada pueda hacer un impacto en cada corazón de los que estén atentos y puedan prestar sus oídos para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús acudimos a ti en esta mañana, sabiendo que tú estás atento a nuestra oración, que estás atento a nuestra súplica y que aún en el tiempo de la dificultad podemos confiar en que por tu gracia tú nos sostendrás. Te ruego, Señor, que cada persona que pueda escuchar este mensaje guarde en su corazón la palabra que tienes para él y para cada uno de nosotros. Agradecidos porque tienes cuidado de todo aquel que se acerca a ti y nunca desprecias al corazón arrepentido y humillado. Por esa razón, Padre bueno, te bendecimos y esperamos de ti la instrucción que renueva nuestro entendimiento y nos ayuda cada día a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se siente usted tentado? ¿Ha estado luchando contra algún pecado en especial? Aunque desea seguir al Señor de todo corazón, ¿siente que estuviera perdiendo la batalla contra la tentación? La mentira, la inmoralidad, la murmuración o la falta de perdón u otras cosas desagradables a Dios parecen tomar ventaja aunque usted le ha entregado su vida a Cristo. Hoy abordaremos el tema enfrentando la tentación y miraremos en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 y leeremos desde el versículo 1 al 11. Esta palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece sobre piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Esta palabra que encontramos en el capítulo 4 de Mateo, versículos del 1 al 11, nos habla de la tentación que sufrió el Señor después que había sido bautizado y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para enfrentar las tentaciones de Satanás. Pero, ¿por qué quiso Dios dirigir a su Hijo a soportar la tentación? La Escritura dice que tenemos a Jesús como intercesor ante el Padre, dado que Él tuvo que soportar la tentación y puede ayudar a aquellos que están pasando o que pasamos por esas luchas. A pesar de que Jesús no tenía pecado y no necesitaba
la limpieza en el bautismo que predicó Juan acerca del arrepentimiento. Justo antes de esta experiencia, el Señor participó de ese bautismo diciendo unas palabras que en este día cobran fuerza. Es necesario que cumplamos toda justicia cuando Juan le iba a bautizar. Luego, el Señor Jesús ayunó 40 días en el desierto donde Satanás lo tentó. Dios permitió ese tiempo de prueba y el Señor se sometió voluntariamente a ella. Él se identificó con las luchas y las pruebas que usted y yo seguramente enfrentamos cada día. Pero mientras que muchos de nosotros tropezamos y cedemos ante la tentación, el Señor se mantuvo intachable a pesar de que el enemigo lo presionó y lo tentó. Tenemos un Salvador que soportó las mismas luchas que enfrentamos hoy, y eso da fe del hecho de que Él puede entender lo que enfrentan los hijos de Dios, y aún los que aún no son hijos y son esclavos del pecado, pero anhelan salir de esa esclavitud, la cual solamente puede ser rota por el Señor Jesucristo. Su poder puede romper las cadenas que atan al pecador a la esclavitud de una vida sometida al arbitrio del enemigo de nuestra alma. Jesús, el Cristo, Él es plenamente Dios, pero al mismo tiempo también plenamente hombre, y se identificó con nosotros al hacerse partícipe de la tentación. No dudemos en traerle aquellos problemas más grandes, esas luchas. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos habla claramente que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En la carta a los Efesios, capítulo 6, del 10 al 17, el apóstol Pablo habla a los creyentes de Éfeso de una armadura, porque en ese tiempo se usaba para las batallas y los soldados se protegían en el campo de batalla con una armadura de hierro, con muchos elementos que protegían las partes de su cuerpo para no sufrir daño alguno. Cuando Satanás tentó al Señor en el desierto, Cristo dijo una y otra vez: escrito está. Él sabía que Satanás no podía enfrentarse al poder de la palabra de Dios. En Efesios 6 se describe la armadura espiritual de la persona que cree, que confía en la palabra. Y esa armadura es la provisión espiritual del Padre Celestial para sus hijos cuando tenemos que enfrentar la presión de nuestro enemigo. La armadura de Dios es relatada así por el apóstol Pablo cuando él da la instrucción a los discípulos en Éfeso. Y él les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades, contra los principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, dice el Señor, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La mayor parte de la armadura es equipo defensivo, y la única arma ofensiva que el apóstol Pablo relata es la espada del Espíritu, que es la Biblia, y ella es nuestra arma mejor en las batallas espirituales. Dado que no se puede recordar lo que no se conoce, es muy importante pasar el tiempo a solas con el Padre Celestial cada día, estudiando las Sagradas Escrituras, confiando las verdades que el Señor habla a nuestro corazón y poniéndolas en práctica, porque la palabra de Dios cobra vida, no solamente estando abierta en un atril en la mitad de la sala, sino cuando esas palabras penetran en nuestro corazón y las llevamos a la práctica. Oremos sin cesar, como dice la Escritura, proponiéndonos atender lo que Dios dice y practicarlo, porque es el otro alimento que el Señor nos da. El mismo Señor dijo: yo tengo otro alimento, y es que yo haga la voluntad del Padre que me envió. Por tanto, examinando lo que dice en Efesios 6, del 10 al 17, oremos mirando cómo están esas partes de la armadura espiritual. Y si tenemos luchas contra un pecado en particular, mantengámonos alejados de las situaciones que hagan más probable la tentación. Podría resultar también útil tener alguien en quien confiar, alguien que espiritualmente pueda ayudarnos y recomendarnos, aconsejarnos, a quien podamos rendir cuentas, alguien que pueda ser sincero con usted y con quien usted también se pueda sentir cómodo. La lucha contra la tentación es un asunto real, y solo fortaleciéndonos con el poder de Dios será posible vencer. El apóstol Santiago enfatiza: someteos a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. En la medida en que usted y yo nos sometamos a Dios y nuestra voluntad coloquemos a sus pies en obediencia y fe, tendremos fortaleza para resistir al tentador. El Señor les bendiga y les fortalezca en cada lucha, pues cada día tendrá su propio afán, pero también cada día serán nuevas las misericordias del Señor y su poder en nosotros si buscamos su presencia. El Señor les bendiga.